Entonces, muy buenos días a todos. Gracias por atender esta reunión extraordinaria convocada por el Consulado de Colombia en Tailandia. Mi nombre es Viviana Niños, soy primera secretaria diplomática que trabaja en esta misión y estaré moderando esta sesión, además pues de dejar constancia de los puntos que tratemos, de los posibles acuerdos, todo lo que lleguemos en esta sesión. También pues quisiera agradecerles por hacerse parte de esta sesión. Sé que es complicado con las diferencias de horarios, pero pues el objetivo de esta reunión es abordar de manera respetuosa y constructiva la situación generada por la campaña promocional del festival organizado por la empresa colombiana, la cual entendemos que ha causado profunda preocupación y malestar en distintos sectores de la sociedad tailandesa. Por esto, quisiera pedir antes de comenzar que todas las intervenciones que tengan al lugar en este espacio se hagan con un espíritu de diálogo, de respeto mutuo y de voluntad de solución. Entendemos que estamos ante un asunto delicado, no solo por sus implicaciones culturales y religiosas, sino también por sus posibles efectos sociales y diplomáticos. Si les parece, entonces iniciaremos con unas palabras de la señora cónsul que nos acompaña. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes. Quiero comenzar expresando en nombre de la República de Colombia nuestro absoluto respeto hacia la cultura tailandesa, hacia sus tradiciones, hacia sus símbolos sagrados y sus comunidades religiosas. Reconocemos que nos encontramos ante una situación sensible que ha generado indignación legítima en distintos sectores de la población. Deseo dejar algo claro desde este inicio y es que el consulado no vino a negar el malestar ni a minimizar lo ocurrido. Estamos acá precisamente porque comprendemos que el impacto de esta situación trasciende lo comercial y toca dimensiones espirituales, sociales y también institucionales. Al mismo tiempo, nuestro deber es contribuir a la salida pacífica, responsable y proporcionada, buscando evitar una escalada innecesaria del conflicto y proteger la relación de respeto que tenemos entre Colombia y Tailandia, así como promover que la empresa implicada asuma con seriedad las implicaciones de la publicación realizada. Esperamos que esta reunión permita escuchar todas las voces, aclarar posiciones y construir una solución al daño que preserve el orden público y evite que este incidente derive en una crisis mayor. Bueno, muchísimas gracias por esta reunión. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, señora cónsul, por sus palabras. La verdad, en esta reunión quisiera transmitir la profunda preocupación en representación de todo el gobierno y las autoridades tailandesas. Para nuestra sociedad, las imágenes relacionadas con símbolos budistas no son simples recursos decorativos ni material promocional intercambiable. Para nosotros son elementos profundamente vinculados con la espiritualidad, la identidad nacional y el respeto colectivo. Esta campaña, que fue difundida por la empresa colombiana, ha sido percibida por muchos ciudadanos, por el gobierno tailandés, como una banalización de lo sagrado. El uso de una imagen de una estatua budista modificada con fines publicitarios, asociada a una fiesta de música electrónica, de verdad ha sido entendido como una falta grave de sensibilidad cultural y ha generado un profundo daño en toda nuestra sociedad. Quiero ser muy franca con todos los presentes, y es que este asunto no se está leyendo solamente como un error de mercadeo, sino como una señal de desprecio o indiferencia hacia valores fundamentales de nuestra sociedad. Esto para nosotros ha generado muchísima presión social, ha generado malestar religioso y claramente una preocupación muy grande a nivel de gobierno. La idea de esta reunión y por lo cual aceptamos participar es que evitemos que esta indignación siga aumentando, que las manifestaciones escalen, porque eso es un problema realmente muy preocupante para el gobierno, y que se afecte la convivencia. Pero para ello necesitamos ver acciones claras, inmediatas y que sean muy creíbles. Y claramente que de parte de los participantes no haya una nueva hazaña de estas. Las explicaciones abstractas sobre la libertad creativa no van a ser suficientes en este contexto porque el daño ha sido grande. Queremos una respuesta concreta de la empresa, reconocimiento de la ofensa, retiro total del material, medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Soy la representante del Consejo Supremo de la Sanga y agradezco que se me haya concedido la palabra. Quiero hablar de una manera simple para que lo esencial también pueda ser comprendido. En nuestra tradición, las imágenes de Buda no son ornamentos, son recordatorios del camino, de la disciplina, de la mente recogida y de la liberación del sufrimiento. Por eso se las trata con cuidado porque orientan la mente hacia lo que es correcto. Cuando una imagen así como la de Buda es tomada y se modifica para fines comerciales, ocurre una distorsión. Y no se trata únicamente de un cambio en lo que se ve, sino que altera la forma en que la mente se relaciona con aquello que tiene que ser contemplado con respeto. Podría decirse que no hubo una intención de ofender, y eso puede ser cierto. Sin embargo, en el Dharma, las acciones no se consideran solo por la intención, sino también por los efectos que éstas generan. Si una acción se realiza sin comprensión, puede generar confusión, tanto en quien la realiza como en quien la recibe. Y esto que pasó no fue apropiado y tampoco es un uso correcto. Nuestra comunidad no está pidiendo venganza, está pidiendo reconocimiento y una muestra real de respeto. No basta con que se borre la imagen o que se siga como si nada, porque si no hay una comprensión, esta misma acción puede repetirse bajo otras formas. Bueno, pues muchas gracias a todas. Yo ya pues vengo representando a la empresa. En primer lugar, sí quisiera manifestar que la empresa para la que trabajo, en cabeza mía, lamenta profundamente la reacción negativa que se ha generado con esta campaña publicitaria, pero sí quisiera subrayar que nunca existió en nosotros esa intención de ofender a la religión budista, a la cultura tailandesa ni a sus instituciones, como pues lo pretenden hacer ver la representante la representante budista y así como la representante del gobierno. La imagen que nosotros utilizamos fue concebida en realidad como una estrategia creativa para promover un festival de música electrónica y desde esa perspectiva de nuestro equipo de mercadeo y todo lo que tiene que ver como con publicaciones y promoción del festival, no se interpretó inicialmente como una agresión, sino como una pieza artística intervenida, que pues para nosotros es completamente normal teniendo en cuenta nuestro contexto colombiano. Comprendemos ahora que esa lectura que de pronto ustedes hacen de la imagen sí fue equivocada dentro del contexto local dentro del país, pues de Tailandia, ¿cierto? Sí me parece importante en este momento también señalar que la empresa se ha sentido sorprendida por la magnitud de toda esta reacción, al punto pues que estamos acá reunidos. Entre otras cosas, es importante reiterar que en otros entornos ciertas formas de representación visual se entienden dentro de marcos de libertad artística o libertad de expresión. Entonces, pues no sé, reconocemos que trasladar automáticamente esos criterios a otro contexto cultural, si de pronto fue un error, tal vez no fuimos más allá, nos cerramos un poco, pero teniendo en cuenta lo hablado hasta el momento, sí podríamos de entrada, pues la empresa estaría dispuesta a revisar ciertas decisiones y a tomar algunas medidas para disminuir la tensión, porque pues la intención de nosotros no es precisamente como generar un malestar. También podríamos ver de nuestro lado si tendríamos como que pedir, en este caso propiamente al cónsul, que de pronto a la señora cónsul que se permita una salida razonable sin que esto destruya por completo el proyecto, porque finalmente nuestra intención es seguir en pie con el proyecto, no terminarlo de facto como de pronto sí quisiera el gobierno. Entonces, nuestra idea es como continuar con el proyecto sin que se criminalice una equivocación y sí que se asuma pues de mala fe por parte de las aquí presentes, que hubo, teniendo en cuenta pues que hubo desconocimiento y falta de sensibilidad, que eso sí lo reconocemos. Señor Carlos, con respeto, cuando usted habla de interpretación visual, se están utilizando palabras que están suavizando lo ocurrido. Desde nuestra comprensión, se usa una imagen sagrada para nosotros con fines que le son ajenos. Y cuando lo sagrado se lleva al ámbito comercial, deja de ser contemplado con la reverencia debida y se trata como un medio. Eso es precisamente lo que no es apropiado y por ello es necesario que lo reconozcan con rectitud. Sí, o sea, yo entiendo su molestia, señora Jessica, pero entonces pues sí me parece importante que también de su parte se reconozca que nosotros, mi empresa, en cabeza mía, estamos aquí justamente para corregir y no como para prolongar pues, y no para negar de entrada el problema ni prolongarlo, ¿cierto? Eso sí, pues me parece importante aclarar.
Sí, señor Carlos, pero es que el problema es que precisamente la corrección llega después de que se ha viralizado, después de que ya causó un daño profundo en la sociedad tailandesa y solo cuando ya debemos recurrir a estas medidas donde hay una presión pública. Entonces eso debilita un poco la credibilidad y la intención que tiene la empresa de verdaderamente ofrecer una disculpa. No, gracias a todas las partes, disculpen que intervenga en este momento. Siento que es importante ya entonces que avancemos sobre propuestas concretas teniendo en cuenta lo que se ha discutido. ¿Por qué? Porque yo creo que ya están claras estas sensibilidades, ya hemos puesto, digamos que en la mesa todo lo que ha pasado y cómo se ha herido esta sensibilidad cultural que debemos tener. Y afortunadamente ya tenemos la disposición inicial de la empresa colombiana a rectificar. Por lo tanto, propongo que pasemos a una fase más orientada a soluciones con propuestas de nuevo más concretas, de modo que podamos llegar a estos acuerdos de los cuales yo voy a tomar atenta nota. Estoy de acuerdo, Viviana. Y bueno, pues señor Carlos, esta no es una reunión para debatir si la empresa tenía derecho abstracto a usar cierta imagen. Es una reunión para resolver el impacto real que produjo esa decisión en este país y ese impacto es serio. A la doctora Laura y a la señora Jessica quiero transmitirles que el consulado entiende la gravedad del asunto. Al mismo tiempo, consideramos que una salida negociada puede resultar más útil que una dinámica puramente punitiva, siempre que exista una respuesta suficiente, que sea visible y que también sea sincera. Por eso quisiera invitar a que construyamos un acuerdo sobre 4 ejes. En primer lugar, una contención inmediata del daño. Segundo, reconocimiento público. Tercero, reparación simbólica. Y cuarto, garantías de no repetición. Si les parece, podríamos revisar cada uno. Listo. Entonces, un poco con sus permisos y pues con el ánimo de avanzar en esta reunión, empezaríamos con el primer eje que comentó la cónsul, que es la contención inmediata del daño. Y para esto, pues me voy a dirigir a usted, señor Carlos, como representante de esta empresa, para abrir la discusión sobre medidas inmediatas. Cuénteme qué podría hacer la empresa hoy mismo, o sea, la acción más inmediata que podamos tomar, pues un poco frente a este daño. Pues teniendo en cuenta nuestras capacidades económicas, de recursos humanos. Por lo pronto, hoy mismo la empresa, yo sí me comprometería acá de que, pues por intermedio de otros trabajadores, podamos retirar de inmediato toda esta campaña visual, pues propiamente como los posters y los flyers, entre otras, tanto pues los físicos que se contemplaron en ciertas partes de la ciudad, como también en redes sociales, pues que ciertamente es lo que más se vuelve viral, ¿cierto? Eso incluye pues páginas web de la empresa, todas las piezas digitales, hablemos de Instagram, X, Facebook, etcétera, y en general pues cualquier material de circulación que aún esté activo, eso sería como digamos lo que sí podría hacer hoy la empresa. Señor Carlos, pero eso debe ocurrir hoy mismo, no en varios días. Sí, no, o sea, tranquila que pues ya, o sea, si se llega a un acuerdo y la reunión pues termina completamente bien, conforme se acabe la reunión yo ya me estaría comunicando con las personas pues competentes para ello. Pero no basta con retirar la imagen original. También se tienen que abstener a reutilizar cualquier símbolo local de carácter sagrado sin que haya una consulta previa de esto. Sí, sí, no, créanme que, o sea, como se los mencionaba inicialmente, realmente nuestra intención desde un principio nunca fue como digamos, de cierta forma, presentar una práctica hereje para con cualquier religión, mucho menos para con la budista. Ya con nuestro equipo vamos a analizar esta situación porque pues así como nosotros nos presentamos acá en Tailandia, realmente tenemos muchos otros países del sudeste asiático y en general pues del mundo donde nos presentamos y sí nos parece importante como este comentario porque si nos hizo falta tal vez como leer un poco mejor el contexto, en este caso del de Tailandia, para poder digamos, promocionarnos. Entonces sí, es un consejo que sí lo tomamos. Perfecto, entonces con todo esto dicho, muchas gracias nuevamente por la disposición de todos. Yo creo que con esto ya el primer acuerdo, el primer punto de este acuerdo sería, y me confirman, retiro inmediato y total del material que fue considerado como ofensivo y la suspensión temporal de la campaña promocional, no como tal del festival, sino de la campaña promocional, mientras se redefine de modo que no hiera estas sensibilidades de acuerdo a las solicitudes del gobierno y pues de la Liga Religiosa Tailandesa. Perfecto.
Pasemos entonces al segundo eje, que es el reconocimiento público o disculpa. Desde nuestra comunidad lo que esperamos es que la disculpa sea clara, que no se exprese con ambigüedades. Decir únicamente que lamenta que algunos se hayan sentido ofendidos no refleja comprensión. Y cuando no hay comprensión, la reparación no es completa. Por eso consideramos es mejor hablar con la verdad y asumir con claridad lo que corresponde. Coincido plenamente con la representante Jessica y también es muy importante que haya un reconocimiento del error cultural que se realizó por parte de la empresa. Bueno, respecto a esto, sí, como la intención pues ciertamente es continuar con el festival, realmente no realizar el festival, o sea, conseguir siquiera esta idea implicaría pérdidas bastante altas para la empresa. Yo personalmente, bueno, pues ya miraría con mi equipo, pues también por cuestiones de tiempo tengo muchas cosas que hacer, pero podríamos, les propongo redactar, yo podría redactar un comunicado de prensa que sería pues difundido por todos los medios, digamos que en la misma manera en que se difundió pues la promoción del festival, este comunicado de prensa se podría difundir. Particularmente hablando de las redes sociales, que es lo que más se viraliza, en el cual digamos que se expresa la empresa las disculpas públicas para con el gobierno de Tailandia, para con la comunidad religiosa, para, digamos, no permitir que esta situación avance mucho más, también para que tenga el alcance suficiente de todas las personas que en su momento se sintieran ofendidas. Eso sí, pues aclaro, sería un comunicado, pues, digamos que no genérico, pero sí, sí muy al punto, ¿sí? O sea, tampoco pretendamos o pretendan que mi empresa va a aceptar responsabilidades penales, disciplinarias, bueno, o sea, no sé cómo lo manejen exactamente en Tailandia, pero sí, digamos, sería una disculpa de fondo y que sí toque los puntos pues, más importantes para la comunidad religiosa en este punto. Eso es razonable. La disculpa puede ser ética y cultural, no necesariamente tiene que ser jurídica. Perfecto. Entonces, con esto dicho, yo les propondría una fórmula intermedia, pero que yo creo que satisface a todas las partes, y es la empresa entonces procede a reconocer que se utilizó una imagen profundamente sensible sin la debida comprensión de su significado cultural y religioso, lo que hemos comentado, y expresa disculpas sinceras a la comunidad budista y a la sociedad tailandesa completa, no a quienes se ofendieron, sino completa la sociedad, y manifiesta su compromiso de corregir el error. ¿Les parece? Pues mientras no suene defensivo, esta opción es aceptable para nuestra comunidad. Otros dos puntos que me parece relevante sobre esta disculpa y es que es importante que salga en el idioma local porque al final es una disculpa para el pueblo tailandés y también que tenga una visibilidad suficiente para que llegue a más personas. Sí, sí, claro, concuerdo. O sea, nuestro festival inicialmente se promocionó en inglés, pero también en tailandés, ¿cierto? En Thai, pues perdón, para ahí la imprecisión. Igual, las disculpas, el comunicado de prensa que plantearíamos, que se redactaría, estaría en las mismas condiciones, en inglés y en Thai. Pues no es que contemos como con muchos traductores Thai, pero podríamos mirar desde la parte jurídica cómo podríamos asegurar que esto suceda de pronto de la mano del consulado, si ellos manejan como traductores, también podría ser como tal vez una revisión, no una revisión pues en el sentido de que no es que nos vayan a corregir lo que vayamos a nosotros redactar, pero al menos en cuanto al idioma sería también importante si es posible. Bien, excelente, lo podemos revisar y ya entrando en acuerdos también es muy importante, el más importante de hecho, y es abordar cómo reparar el daño de manera significativa. Bueno, para el gobierno tailandés es muy importante que haya una señal, una representación concreta de cómo la empresa de esta situación que acaba de pasar, que, que aprendió de ella o qué le queda a la empresa para el futuro con respecto a esta situación. No, o sea, pues como se los mencionaba antes y teniendo en cuenta
digamos, el consejo, tal vez la recomendación que nos dio la representante Jessica, sí es importante para nosotros expandirnos, ¿cierto? Y eso implica llegar a diferentes partes del mundo completamente diferentes a nuestra cultura en Colombia, una cultura un poco más de occidente, una cultura un poco más católica, bueno, en fin, pero sí sería importante y algo que sí me queda mucho de la reunión es como intentar leer mejor el contexto del país al que vamos, informarnos un poco más, tal vez no digamos, no pormenorizar detalles que de manera genérica o de forma como muy natural uno suele hacer, como por ejemplo coger una imagen de una religión en particular y tal vez editarla de tal forma que genere inconformidades, pero como que uno no lo ve así. Entonces tal vez como teniendo en cuenta que la empresa es grande en este caso, tenemos pues un equipo jurídico grande, unos community managers grandes, entonces sí sería como de la mano de todos ellos. Empezar a leer mejor el contexto de los países a los que nos vamos a presentar para evitar este tipo de altercados, porque ciertamente esto pues para mí, esto no estaba en mi agenda, yo tengo muchas cosas que hacer, entonces me quita tiempo, me quita energía, entre otras cosas que podría estar, digamos, invirtiendo en el festival. Y en aras pues como de evitar esto a futuro sería eso, pues me parece igual relevante. Consideramos apropiado considerar una acción que resguarde desde una forma consciente el respeto por aquello que es sagrado para otros y que tal vez no comprendemos. Podría ser una iniciativa de carácter educativo o algo cultural que acerque la mente a nuestras tradiciones y a la manera que nosotros comprendemos el mundo desde el budismo. Esto podría ser un acto de cuidado y de respeto que nace de una comprensión correcta de lo que nosotros percibimos desde el budismo. Y señor Carlos, nosotros entendemos que usted tiene una agenda muy ocupada, así como nosotros también, pero el daño que se causó fue muy grande y por lo tanto la reparación también debería incluir el suficiente tiempo para que haya una señalización coherente al daño logrado. Entonces también podríamos considerar una actividad pública de diálogo intercultural, que haya participación local y esto se debe hacer antes de que se reanude cualquier actividad del festival. Me parece que ambas ideas pueden integrarse y para esto yo les sugiero tres medidas. Una es una contribución económica a un programa local de preservación cultural o educación patrimonial. En segundo lugar, la organización de un espacio de diálogo intercultural y de respeto religioso. Y la tercera idea o medida es la revisión del festival con participación de asesores culturales que sean locales. Mm, bueno, o sea, señora Consul, las primeras dos yo las veo viables. Podríamos comprometernos como con una contribución en aras de resarcir los daños, ¿cierto? Y también el espacio de diálogo intercultural y de respeto religioso, eso es algo que también se podría dar. Ahora bien, sobre la última, sí me parece que es como demasiado, siento que es ir más allá porque finalmente es un festival de música electrónica, o sea, venimos haciendo este festival desde hace mucho tiempo y no sé, digamos, siento que una intervención o una revisión propiamente del festival como tal, sí sería, no sé, muy radical, considero yo, por parte de un grupo pues budista en el desarrollo de, digamos, del mismo festival, entonces no sé, considero que las dos primeras, las dos primeras opciones son viables, a eso me podría comprometer conjunto con las excusas públicas, pero ya digamos, esta revisión, intervención, sí me parece que sí sería ir más allá. Igual le recomendaría revisar sus prioridades y yo estaría dispuesta a recomendar expertos y mediadores para dar solución a esto. Perfecto. Entendiendo que hay una pequeña diferencia en este punto, igual siento que es algo que se puede trabajar, dado que hay, digamos que un acuerdo sobre la mayoría y dado a que la empresa, en nombre del señor Carlos, ha expresado su voluntad por obtener, digamos que un poco de asesoría por parte de este consulado en este tema de sensibilidad cultural local y que pues estamos afortunadamente habilitados para hacerlo así. Igual con su atenta ayuda y con su asesoría, nosotros podemos ayudar en ese campo para, pues, de nuevo encontrar un punto que sea lo suficientemente considerado para ustedes y que la empresa pueda actuar con esta, digamos que con esta sensibilidad en mente. Con eso dicho, haremos todo esto, se ha tomado atenta nota y por favor pasemos entonces a ese último eje que comentó la cónsul en principio, garantías de no repetición.
Bueno, creería que desde el gobierno tailandés es de los ejes más importantes. El gobierno necesita la total certeza de que esto no va a volver a ocurrir, y ni con esta empresa ni con otra, y esto no va a generar como ningún otro precedente para que otra empresa colombiana o de alguna otra nacionalidad pueda generar este tipo de disgustos. Bueno, yo hablo desde mi eje de competencia, que es mi empresa, ¿cierto? Yo sí podría, y como lo había mencionado antes, en esta cuestión de leer un poco más el contexto del país al que nos vamos a presentar, etcétera, etcétera, digamos que sí podríamos nosotros, mi empresa, al interior de la empresa como tal, crear un protocolo, pues como una especie de reglamentación en el cual, que sería obligatorio claramente, en el cual, digamos, habríamos una revisión cultural con expertos claramente en la materia para campañas internacionales, hablando de mi empresa. Yo pues no podría hablar como por el resto de empresas colombianas ni internacionales. Ahora bien, ese protocolo pues podría ser, digamos que socializado, difundido para con mis digamos, colegas, empresas, pues que nos dedicamos a lo mismo, finalmente somos un gremio, yo, digamos, podría intentar socializarlas, pero como digo, o sea, ya lo que suceda de puertas afuera, de puertas para afuera en mi empresa, de mi empresa, pues como que no es mi responsabilidad, pero al menos sí de pronto me comprometería a socializar este protocolo que realicemos para futuras presentaciones en diferentes mercados, en diferentes países, y así, digamos, evitar digamos, estos roces tal vez que tocan la sensibilidad religiosa y pues también patrimonial, cultural, inmaterial. Ok, esperamos que este protocolo se haga real y que realmente no sea un objeto simbólico o una afirmación simbólica. Sí, no, o sea, tranquila, de eso pues no hay, digamos, duda. Yo lo que digo lo cumplo. Nuestra empresa siempre se ha caracterizado por ser una empresa muy seria en todo lo que hace. Cuando cometemos un error, pues siempre damos la cara, por eso es que estamos acá. Entonces, incluso podría contemplar la idea de incluir alguna asesoría local externa antes de aprobar como, digamos, ciertas piezas o ciertos apartados del protocolo para nutrir un poco más el mismo para que no sea como, digamos, muy subjetivo de una parte, sino como más bien algo que realmente sea visore objetivo en la medida pues que estamos hablando de todo tipo de mercados, de todo tipo de culturas, ya como más al internacional. Sí, y también sería útil que la empresa realice una capacitación interna en sensibilidad cultural para sus equipos de publicidad, de marketing y de relaciones públicas. Sí, eso es algo que nosotros constantemente estamos haciendo. Nosotros capacitamos a nuestros empleados en todo tipo, digamos, de áreas, de disciplinas, incluir una más o profundizar sobre unas que ya deben existir. No estoy muy seguro de las que tengan que ver como con asuntos culturales como estén, pero estoy casi seguro que alguna habrá. Entonces eso es algo que no le veo problema porque sería, digamos, digamos, mejorar o trascender algo que ya se había implementado en la empresa, como son estas capacitaciones, pero tal vez ya un poco más ligadas también a este asunto, pues en particular. Sí, sí, señor Carlos, porque claramente las capacitaciones que se habían realizado anteriormente no funcionaron de la mejor manera. Entonces, que si haya una mejora en esto para mostrar que hubo algún aprendizaje. Perfecto, esto colaborando un poco a los puntos que se han hablado con anterioridad, llegamos a este acuerdo. Muchas gracias nuevamente por su disposición. Ya con estos cuatro ejes discutidos, yo creo que podemos llegar a una parte importante del debate, que es, digamos que el futuro del festival. ¿Cómo vamos a proceder aquí? Bueno, yo les voy a ser muy sinceros y sobre todo usted, señor Carlos, la presión social actual que tenemos desde la sociedad tailandesa va a ser muy difícil que el festival se mantenga exactamente como está planeado. De acuerdo, y sin una medida que sea trascendental, solo lo vamos a interpretar como una disculpa vacía. Pues vea, yo les voy a ser muy sincera, la verdad es que cancelar el evento por completo para mí y para mi empresa sería una pérdida económica enorme, o sea, estratosférica, casi que podría llevarme a un punto económico de quiebre. Siento que no es una opción, yo por eso pues he estado muy mediador en los puntos que hemos tocado, porque como se los dije y se los reitero, la intención de mi empresa nunca fue
herir susceptibilidades religiosas. Por eso me he comprometido como a tantos puntos para corregirlo, digamos, de fondo, de raíz, no solo de una forma como superflua. Entonces sí, pues sí les pido como que reconsideremos esta situación, no sé, de parte de la cónsul, de parte de la primer secretario, cómo podríamos mirar esto, porque ciertamente cancelar por completo un festival que ya está casi que listo, o sea, no, para mí no es como una opción. Bueno, quizá la solución no sea precisamente una cancelación absoluta, sino tal vez más bien una reformulación. Pero ¿qué se entendería por reformulación? Podría ser cambiar el nombre, la identidad visual, las piezas de promoción y elementos de escenografía. También por reformulación se podría entender la incorporación de un componente cultural que sea respetuoso, y también podría ser reprogramar la fecha para permitir que con el tiempo, con un poco de más de tiempo, pues que baje la tensión. Considero que la Mm, propuesta de la cónsul es viable y sería una mejor opción que la propuesta original. Sí, o sea, yo me parece bien, la verdad. Bueno, igual me representaba gastos porque no hacerlo en la fecha que estaba pactada ciertamente me genera una pérdida, pero claramente una reprogramación me suena mucho mejor que una cancelación completamente. En ese orden de ideas, y si llegamos a este acuerdo, mi empresa, digamos que casi que rediseñaríamos el concepto de este festival de música electrónica por completo, no tendría nada que ver, no habría, digamos, ninguna alusión religiosa ni al budismo ni a ninguna otra religión, hacerlo pues más neutral, siempre hemos tenido todo tipo de, digamos, de propaganda, por decirlo así. Entonces, como que rediseñarlo de cero digamos, dirigido en otro concepto completamente diferente es viable para nosotros. Pero si llegamos a este acuerdo de reprogramación, sí, podríamos, digamos, para mí estaría perfecto porque no serían tantas pérdidas. Bueno, entonces como para, digamos, hablar de lo que, o como resumir lo que hemos venido hablando, el gobierno tailandés podría considerar esta opción siempre y cuando, uno, la campaña ofensiva desaparezca por completo. Cualquier indignación frente a la cultura tailandesa no será negociable. Como lo hablamos anteriormente, el punto dos, que haya una disculpa pública. Tres, que haya una reparación simbólica con las actividades que discutimos. Y cuatro, que esta nueva propuesta de la que hemos venido hablando, donde se reformule el tema de nombre e identidad visual, sea revisada previamente antes de volverse a lanzar. Sí, o sea, yo creo que de los primeros tres puntos de eso ya lo hemos decantado. Eso, pues como les decía, hoy mismo se retira cualquier imagen de propaganda del festival inicialmente pues planteado, de redes sociales, etcétera. La excusa pública se redacta de aquí a mañana con el equipo jurídico y con los demás trabajadores para publicarla igualmente por los mismos medios que se promocione el festival en primer lugar. La reparación simbólica, eso también se realiza, pues eso ya lo miro yo ya después, apenas terminemos esta reunión, porque igual eso ya lo habíamos tocado arriba. De lo otro que si ves algo nuevo, sí, o sea, no me parece mal. Me pone a mí un poco más de trabas, pero digamos, bueno, por intermedio del consulado, de la señora cónsul, podríamos allegarles digamos, la nueva propuesta, al menos hablando de lo que atañe como a los flyers, a todo lo que tiene que ver con posts de redes sociales, etcétera, en los que ustedes pues puedan evidenciar que no hay alusión alguna ni a elementos del budismo, ni a elementos generales, pues que en general atañen al reinado de Tailandia. Perfecto. Entonces yo creo que afortunadamente con los avances que se han tenido durante la reunión y ya entendiendo cuál va a ser el futuro del festival bajo las condiciones que se han planteado, yo les leería una propuesta de este acuerdo preliminar que vendría a ser también parte del acta de esta reunión para verificar si existe entre nosotros consenso. Entonces, de esta manera les voy a comentar los puntos principales. Primero,
la empresa retira hoy mismo toda la publicidad ofensiva y suspende temporalmente la campaña del festival. Segundo, en un plazo breve, publicará una disculpa pública en términos respetuosos en el idioma local y en español o inglés, según considere, reconociendo la falta de sensibilidad cultural. Tercero, la empresa realizará una contribución a una iniciativa local de preservación cultural o educación patrimonial, cuya modalidad se definirá con el acompañamiento de este consulado, el cual es ofrecido y que les aseguramos se va a tener para ambas partes. Cuarto, se organizará un espacio de diálogo intercultural con participación del sector religioso, cultural y diplomático. Quinto, el festival no se realizará entonces en su formato original. Será reprogramado, renombrado y rediseñado, sujeto a revisión cultural previa, nuevamente prestando el acompañamiento de este consulado y pues agradeciendo la disposición de la empresa para esto. Sexto, la empresa adoptará un protocolo permanente de revisión cultural y capacitación interna para evitar incidentes similares, que creo que es una ganancia para ambas partes. Y séptimo, el consulado acompañará el proceso como facilitador sin sustituir la responsabilidad directa de la empresa. ¿Están de acuerdo todos con esta base? Como representante de la comunidad Sanda, estamos de acuerdo, pero recalcando que esto no va a borrar la herida. Igual puede ser un comienzo para la reparación, mientras que se cumpla con sinceridad y con voluntad. Muchas gracias por leer esta propuesta. Desde el gobierno vemos esta base como una salida muy prudente y adecuada. Es importante, creo que para todos, evitar esta escalada, poder responder al malestar social y que permitamos restaurar la confianza en nuestra sociedad, siempre y cuando estas acciones puedan ser verificables. O sea, aquí no termina todo el compromiso desde la empresa. Pues por parte de la empresa, sí acepto esta hoja de ruta, que fue todo condensación pues de todo lo que ya habíamos discutido. Y bueno, para finalizar, sí quisiera como reiterar nuevamente que en nombre de mi empresa lamentamos profundamente y sinceramente todo lo ocurrió, realmente nunca fue nuestra intención y como se los decía anteriormente, siempre que cometemos un error damos la cara, entonces asumimos, digamos, esta necesidad de actuar con mayor responsabilidad en contextos culturales distintos al nuestro, que muchas veces damos por sentado y bueno, entonces de nuestra parte sí aceptamos esta hoja de ruta. Excelente. Agradezco la disposición de todos. Esta salida demuestra que incluso una crisis delicada puede reconducirse mediante escucha, mediante respeto y también responsabilidad compartida. Perfecto, muchas gracias a todos por su participación nuevamente. Con esto dicho, dejaré asentada esta versión preliminar del acta y circularé el borrador de compromisos para la validación de todos. Yo seré la persona que estará más pendiente de esto y les aseguro que será la prioridad, por lo que sugiero que el primer hito sea entonces esa retirada del material y la elaboración de esta disculpa pública. Con esto ya pues podríamos tener asentado todo lo que se va a hacer y proceder. Con esto podemos dar por terminada la reunión. Gracias a todas y a todos por su participación. Esperamos que este proceso marque no solo una solución para este caso específico, sino también una lección importante. Muchas gracias, Perfecto. señora Se cónsul, y cierra a la sesión. todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su tiempo.